Estamos de vuelta en Capital Global. Vamos a continuar con esta charla con el doctor Ariel Arnal Lorenzo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para analizar justamente la evolución histórica del problema catalán. Nos ubicamos en la Guerra de Sucesión Española. Los catalanes se aliaron en aquella ocasión con Carlos III, apoyado por Austria y por el Reino Unido en su pretensión de llegar al trono español, mientras que Castilla pretendió que quien finalmente terminara por ocupar el trono vacante de España a raíz de la muerte de Carlos II el Hechizado fuese Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV, y es en este contexto que se da la famosa caída de Barcelona, que daría pie al surgimiento de la Diada, que es nada menos que la fiesta nacional catalana. Así es, justamente, efectivamente, el 11 de septiembre de 1714, Cataluña, que se ha quedado sola en esta guerra de sucesión contra Felipe V de Borbón, cae, se rinde ante el bombardeo y la entrada de las tropas borbonistas, y es lo que se llamará la Diada, y es el Día Nacional de Cataluña, es la fiesta de Cataluña. Y es muy chistoso porque cuando uno le pregunta a los catalanes por qué la fiesta nacional es una derrota, ¿por qué festejan eso? Y ellos dicen, no, es que no estamos festejando la derrota, estamos festejando el principio de la resistencia. ¿No? Ya, claro, entonces, llevan 300 años resistiendo, pero, ¿no? Sí. Aún todavía. Pero bueno, por lo menos es interesante, ¿no? Eso. Y efectivamente lo que ocurre cuando los Borbones llegan al trono de la mano de Felipe V, no solamente en España, no solamente en Cataluña, en toda América también lo tendremos, lo que se llama las reformas borbónicas. Claro. Es una gran reforma administrativa de raíz, ¿no? Que cambia el sistema económico, político, judicial, monetario, todo. Militar, se crea por primera vez se crea un ejército regular, se unifica la moneda, se unifican los impuestos, se desaparecen las regiones con identidad propia, y son sustituidas por provincias, el famoso divide y vencerás, ¿no? Y Cataluña, la corona de Aragón, queda también subdividida en provincias. Es lo que se llamará el decreto de Nueva Planta, que es la bestia negra del nacionalismo catalán, ¿no? Y este decreto de Nueva Planta lo que hace, entre otras cosas, es desaparecer el catalán y el aragonés, que se nos olvida, el aragonés, el valenciano, el mallorquí, en sus distintas vertientes, de la lengua como lengua oficial y como lengua administrativa. Se queda solamente para lengua familiar y lengua popular, para unificarlo con el castellano. Se trata de unificar la administración. Tiene un sentido administrativo de efectividad, ¿no? De eficiencia, pero efectivamente ataca directamente lo que será la identidad catalana. No, y desde luego también los márgenes de autogobierno, de autodecisión, de autonomía, como se le quiera llamar, que tenían las diferentes partes componentes de lo que hasta ese momento era pues el Imperio Español, algo de lo cual también de este lado del Atlántico pudimos favorecernos, porque digo, hombre, los españoles se llevaron las riquezas y todo, pues sí, parcialmente es cierto, pero parcialmente es falso, porque con alguna lana se habrá construido la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, digo yo, ¿no? Es decir, había un espacio antes de las reformas borbónicas para que las administraciones locales pudieran tener una existencia un tanto independiente. Después de las reformas borbónicas, esto quedó bastante más restringido, ¿no? Sí, y paradójicamente eso no solamente en Cataluña, digo, sirva como nota, ¿no? También en América Latina. Eso va a reforzar la identidad criolla en América Latina y por lo tanto va a reforzar también el sentimiento de independencia, y pronto tendremos las independencias latinoamericanas, ¿no? Y volviendo a Cataluña, efectivamente lo que va a ocurrir es la desaparición hasta el día de hoy de buena parte de lo que era, me atrevo a decir, una España confederada. Es decir, Cataluña no solamente tenía parlamento como tiene hoy, pero manejaba su propia hacienda, cosa que hoy no ocurre. Tenía un sistema judicial que el de hoy lo que hemos visto es que aparentemente era autónomo, pero hemos visto que no lo es. Todo va a parar al Tribunal Constitucional en Madrid y es rechazado, ¿no? Hoy en día, pero también, y tenía también una moneda propia, cosa creo que hoy nadie echa de menos, ni los catalanes, ni los castellanos, nadie, ¿no? Ya quién sabe, pero bueno. Ya lo veremos, los griegos ya están hablando de recuperar el dracma nuevamente, ¿no? A lo mejor los catalanes recuperan lo que se llama el sou, los sueldos, ¿no? La moneda catalana. Pero se echa a andar, entonces empieza lo que sería una particular y muy local historia negra de España y de Castilla en particular para con Cataluña, ¿no? Y
es la Ilustración. Empiezan a sentarse las bases de lo que serán los nacionalismos, no solamente el nacionalismo catalán, el nacionalismo español y también nuestros nacionalismos latinoamericanos. Se irán sentando esas bases para ir construyendo un discurso nuevo, un discurso, tanto en España como en Cataluña, formado a partir de lo que Anderson ha llamado las comunidades imaginarias. Es decir, el nacionalismo es algo que está en nuestra imaginación, pero que tiene consecuencias reales. Por ejemplo, la administración, el ejército, la judicatura, la moneda, se deriva de algo que es imaginario, que es una nación. No sabemos, por ejemplo, cómo definir qué es ser mexicano, pero todos sabemos que somos mexicanos. Desde luego, hay algo que nos... De hecho, si me permite, podría ser yo ahí algún apunte, imaginario quizá... Imaginado quizá mejor que imaginario. ¿Por qué? Porque imaginario es algo que no existe en la realidad y que tú lo imaginas. Es cierto. Aquí sí que existe en la realidad, nada más que no lo podemos ver. Tan simple como que hay mexicanos que todos los días mueren. Así es. Y hay mexicanos que todos los días nacen, pero no son mexicanos al nacer. Se convierten mexicanos en algún momento de su desarrollo como seres humanos. Es decir, no sabemos en qué momento. Pero hay un momento en el que ya son parte de esa comunidad imaginada y que ciertamente, bueno, pues está constituida, hoy sabemos, por algo así como 150 millones de individuos. Pero es algo inasible, ¿no? Sin embargo, cuya existencia no se puede negar. Así es, así. Y gracias por la corrección, porque Anderson usa la palabra imaginado, no imaginario. Pues imaginado, sí, porque imaginario es... Así es. No, pues es claro. Imaginado, una comunidad imaginada. Y bueno, en el caso catalán sigue existiendo. Ahora, luego, quisiéramos un salto bastante fuerte en la historia, llegáramos a lo que fue pues la proclamación de la Segunda República Española. Creo que es un momento importante porque pues el papel que Cataluña jugó en esta Segunda República, ya estamos hablando de todo el siglo XX, es importante para lo que hoy sostiene este nacionalismo catalán y lo que sucedió después tanto de la Guerra Civil que generó el advenimiento de esta Segunda República como la dictadura de Franco y luego la transición democrática también es muy importante. Entonces, ¿qué sucede cuando se da el advenimiento de esta Segunda República Española? Deja hablar brevemente de la Primera República. Sí, la Primera República en el siglo XIX, finales del siglo XIX, se da la Primera República, que es un fracaso, es un verdadero desastre, menos para los catalanes, porque es un proyecto catalán, es un proyecto cantonal, absolutamente confederado catalán. Los dos primeros presidentes de España, de la República, de la Primera República, son catalanes, y solo le funciona a los catalanes. Es decir, no sirve. Si tú vas a hacer una república confederada española, no sirve que solamente le sirva a una comunidad. Claro. Bien, un fracaso, se recupera la monarquía, viene después la dictadura de Primo de Rivera y que terminará con el advenimiento de la república, es decir, el desprestigio de la monarquía y de esa primera dictadura de Primo de Rivera hará que la república sea proclamada en todos los ayuntamientos de España el 14 de abril de 1931. Y efectivamente, desde el día 1, Francesc Macià, el primer presidente catalán, declara la independencia de Cataluña, ¿no? Dentro de una confederación ibérica, es lo que él llama. Es decir, es recuperar ese viejo modelo que venía desde el siglo XII, ¿no? De confederarse, ¿no? De matrimonio, pero de matrimonio de igual a igual. Eso es lo que él pretende. Evidentemente, al día siguiente tiene que echarse para atrás. El horno no está para bollos, como dicen los españoles, y desde Madrid le piden paciencia. Y él acepta, ¿no? Después vendrá un gobierno de derechas a nivel de toda España, en el 34, y Companys volverá a declarar nuevamente la independencia de Cataluña. Esta vez sí la independencia de Cataluña, y además invita al gobierno de Madrid, al gobierno de izquierda de Madrid, al exilio, a exiliarse en Barcelona. Cosa que tampoco ocurre, y le cae la legión y en 3 días el asunto está acabado, ¿no? Se acaba por la ocupación militar, ¿no? Cataluña va a ser muy importante porque se va a convertir en la retaguardia durante la Guerra Civil, que estalla en 1936 y termina con el triunfo del Franco en 1939. Y como sabemos, catalanes, españoles de izquierda, socialistas, republicanos, salen al exilio y buena parte de ellos llegarán a México, ¿no? Ahora, para aclarar, hablaba usted de la dictadura de Primo de Rivera, es una dictadura que reconoce la monarquía, ¿no? Es una dictadura que se da bajo el reinado de Alfonso XIII, Borbón, pues es el papá de Juan de Barcelona, ¿no? Que fue pues aspirante al trono español durante muchísimo tiempo, padre a su vez de Juan Carlos I de Borbón y Borbón-Parma, que sí sería en algún momento rey de España. Es decir,
Primo de Rivera dictador, pero reconociendo la legitimidad del rey, ¿es correcto? Así es, Alfonso XIII permanece como jefe de Estado y eso es justamente lo que hace caer la monarquía, que el rey es incapaz de hacerle frente a Primo de Rivera y pacta con él y se deja hacer lo que quiere, se coloca como trapo, como felpudo frente a la dictadura y la consecuencia inmediata es el desprestigio de la monarquía y por eso es que gana la República. Por eso se proclama la Segunda República Española, que tendrá una duración breve y que generará el alzamiento de una parte importante del ejército, el inicio de la Guerra Civil Española con el general Sanjurjo, con el general Francisco Franco, el levantamiento de la Legión en África del Norte. De todo esto vamos a platicar en la siguiente entrega de Capital Global. Por lo pronto, le agradezco que me haya acompañado. Mi nombre es René Palacios y lo voy a dejar con algo con lo que simpatizan muy poco los independentistas catalanes. Se trata de la Marcha Real Española, es decir, el himno nacional de España. Gracias nuevamente y pásela muy bien.